Lectura de la modificación de la conducta, las técnicas de modificación y terapia de conducta. Aquí nos vamos a basar en el libro, en el manual de la modificación, el manual de técnicas de modificación y terapia de conducta de, de Labrador. En cuanto a la introducción, que es la primera parte que vamos a ver, la modificación de conducta tiene como objetivo aquí promover el cambio a través de técnicas de intervención para mejorar el comportamiento de las personas de forma que desarrollen sus potencialidades y oportunidades que se encuentran disponibles en el ambiente, que permiten adoptar actitudes, valores y conductas útiles para eh, adaptarse a lo que no puede cambiarse. El área de modificación de conducta es el diseño y aplicación de métodos de intervención psicológica y que permitan el control de la conducta para producir un bienestar, la satisfacción y la competencia personal de quienes asisten a las sesiones de terapia. De la misma forma, las denominaciones de terapia de conducta y modificación de conducta tienden a utilizarse como sinónimos, aunque para muchos autores van a decir que en una cosa es la terapia de conducta distinta en sus orígenes, porque una tiene originalmente el origen en Europa y la otra el origen en Estados Unidos. En, en este material en este manual de técnicas de modificación y terapia de conducta, se ve que la usan indistintamente, al igual que en el manual de caballo, el labrador también hace esta misma apreciación. No obstante, eh, el término de modificación de conducta ha sido habitualmente aludido a intervenciones en el campo clínico, así como en otros campos, que como por ejemplo el campo educativo, a nivel industrial, a nivel comunitario, a nivel deportivo, es decir, en todas las áreas donde la psicología ha incursionado. La terapia de conducta se ha utilizado preferentemente para referirse a sus aplicaciones en cuanto a trastornos psicopatológicos y de salud, aunque sea un término no aceptado para por todas las personas, como ya les decía. Sobre todo para quienes están en los terrenos de modificación de conducta. Am, Se puede decir aquí que la mayoría de manuales, bueno, de los dos a los que he referido ahora, se refieren de la misma forma y utilizan el término indistintamente. En cuanto al desarrollo histórico, en una presentación anterior habíamos visto el desarrollo histórico de la modificación de conducta sobre todo basados en la fuente de caballo y otros materiales que se encontraron en la red. En este caso, Labrador nos cuenta la historia de modificación de conducta, sobre todo es más centrada en España, y habla sobre sus antecedentes. Lo que realmente no hacen, no busca es como eh, contar la historia con un nivel de profundidad, sino vamos a ver por ejemplo, en etapas como desde 1896 a 1938, considerada una de las primeras etapas que se caracteriza por tener en desarrollo teórico, donde se busca desarrollar las leyes de condicionamiento clásico, como su exponente es Pavlov, y la formulación de la ley del efecto de Tordicke, lo que va constituyendo un marco de referencia ya para más adelante desarrollar la modificación de conducta como tal. Vamos a ver también que en 1896 es donde aparece la tesis doctoral de Tornique y también hay un momento donde los primeros trabajos de Pavlov sobre los reflejos condicionados
son estudiados. Después aparecerán las primeras formulaciones de Watson sobre el conductismo, lo que debe ser la psicología desde el punto de vista de un conductista. Y el objetivo de la psicología es la conducta y la forma de estudiarla, que se empieza a desarrollar a partir de los primeros estudios desarrollados por Pavlov sobre el estímulo incondicionado y Thorndike. Esta primera época se lleva a cabo pues con la aplicación de varios trabajos. Aquí vamos a reconocer el trabajo de Watson y Reiner de 1920, que introducen experimentalmente la fobia a un niño, con el caso del pequeño Albert, que ponía de manifiesto cómo el miedo pues, se podía adquirir por medio de un proceso de condicionamiento clásico. No obstante, quizás sea Mary, Mary Covert Jones, una discípula de Watson, la que deba ser considerada como la primera modificadora de la conducta. Es así como lleva a cabo el tratamiento de fobia que tenía el Peter, un niño, a los conejos, y utiliza técnicas de condicionamiento directo que consistía como en la presentación gradual del animal acompañada de la inducción de un estado placentero como comida. Este procedimiento, similar a la actual desensibilización sistemática, también incluye aspectos que hoy se consideran como modelado o imitación social. Los trabajos de Mary Corbett Jones no se consideraron adecuados para obtener el doctorado por su reducido número de casos y tuvo que abandonar la investigación, ¿no? Aunque existen otras aplicaciones interesantes en las que se incluía procedimientos de intervención que recuerdan algunas a las técnicas de modificación de conducta actuales e incluso algunos métodos como de alarma como el pipi stop para el tratamiento de la enuresis que desarrolló Maurer en el 38, que siguen en vigencia en la actualidad. Son casos muy esporádicos y aislados en el contexto de la época marcada por el predominio de modelos psicoanalíticos y psiquiátricos. En 1830 pues no había otros modelos y la psicología conductista estaba recién desarrollándose y planteando sus modelos teóricos. Entonces aquí estos van a permitir desarrollarse el, las aplicaciones de la terapia de conducta. Luego de 1938 a 1958 tenemos un periodo donde se conoce como los neoconductistas del aprendizaje. Tenemos a Hull, Maurer y Tolman. Todas ellas sobresale el modelo de trabajo de Skinner, que luego Skinner pasa a ser su propuesta teórica pasa a ser el conductismo radical. Aunque pretendidamente teórico o como tal defendido por Skinner, el desarrollo de las leyes específicas del comportamiento sobre las cuales se va a sentar las directrices de las intervenciones. Sus trabajos sobre el condicionamiento operante y el desarrollo consecuente, en especial la conducta de los organismos de 1938 y la ciencia y conducta humana de 1959 suponen unas claras directrices sobre cómo aplicar los principios del aprendizaje para la modificación y mejoramiento del comportamiento humano y asimismo llevar a una solución de los trastornos de conducta. Según Skinner, la conducta debe explicarse, predecible y modificarse. Se puede explicar atendiendo a las relaciones funcionales con sus antecedentes y consecuentes ambientales, rechazando las explicaciones basadas en constructos inferidos internalistas como carentes de utilidad. El desarrollo de una tecnología de comportamiento en el laboratorio reclama su aplicación a problemas sociales. Por otro lado, en el ámbito de la psicología clínica, en este periodo se viene desarrollando una marcada insatisfacción con los tratamientos tradicionales en vigor. Aquí trasluce el trabajo de Eysenck de 1952, donde señala la efectividad de las psicoterapias para el tratamiento de la neurosis, que no era superior a la recuperación espontánea,
y supone una serie llamada de atención a los estados de la cuestión. Luego, el psicólogo clínico, que ya dispone de un cuerpo de conocimientos importantes para explicar la conducta normal y anormal, muestran su rechazo al rol que había venido asignado, que reducía sus competencias a labores diagnósticas. Al mismo tiempo, aparece una importante demanda de profesionales que sean capaces de intervenir, ayudando a personas que se encuentren afectadas como consecuencia del efecto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una demanda creciente ahí y se ve necesario intervenir con procedimientos que sean más eficaces en el corto plazo, y esta demanda de procedimientos tradicionales de intervención, en especial el psicoanálisis, no eran capaces de dar una respuesta satisfactoria, por lo que es necesario incursionar en nuevos procedimientos, y los psicólogos se disponen del cuerpo de conocimientos más amplio sobre las leyes de conducta humana y se encuentran en disposición de ofertar nuevas formas de intervención, y es aquí donde la modificación de conducta surge como una alternativa innovadora, válida y eficaz. Sobre todo, tiene una fundamentación sólida y capaz de no solo de explicar el comportamiento, sino también de presentar soluciones eficaces a ello. Así que nace como este rechazo a las cosas reinantes del ámbito en temas de la enfermedad mental. Entonces empieza a haber una oposición a los enfoques tradicionales y se desarrollan estrategias propias, producto del estudio y la investigación experimental del comportamiento, lo que es marcado al inicio y posterior evolución del modelo. Aunque la mayor parte de los movimientos científicos surgen cuando se han creado un adecuado caldo de cultivo, lo que surge definitivamente gracias al trabajo de las personas que han aportado a esto. Aquí señalamos que en Estados Unidos se desarrolló la tecnología operante alrededor de la figura de Skinner. En 1953, Skinner, Solomon y Lindsley utilizaron por primera vez el término terapia de conducta para referirse a la aplicación de técnicas operantes para aplicar a pacientes esquizofrénicos. Después surgen las aplicaciones variadas en el ámbito clínico, sobre todo en la esquizofrenia, retraso mental o conductas en general muy deterioradas, la modificación de la conducta infantil también en el ámbito clínico y también en el ambiente familiar, escolar, y posteriormente se desarrolla en ámbitos no clínicos como en el industrial y en el social. En Sudáfrica también vemos la aparición y sobre todo de un tratamiento considerado novedoso para tratamientos fóbicos, trastornos fóbicos y de ansiedad, conocido como desensibilización sistemática. La figura sobresaliente aquí es Wolpe, que publica The Psychotherapy by Reciprocal Inhibition, en el que expone un método de tratamiento psicológico, la desensibilización sistemática de trastornos fóbicos, mostrando uno de los resultados espectaculares por su eficacia. Cabe recalcar que esto fue modificándose también. En Inglaterra, Eysenck llevó a cabo una extensa crítica de la psicoterapia tradicional e impulsó la implantación de técnicas derivadas de la psicología experimental del aprendizaje como una alternativa a la psicoterapia tradicional. Así que el hospital de Maudsley se convirtió en un centro de investigación que empleaba técnicas basadas en el aprendizaje, sobre todo en los trabajos de Jones, de Mayer y Yates, que son ejemplo de estos. Incorporan también procedimientos de lo acontecido en Sudáfrica, lo que permite un intercambio de experiencias y procedimientos muy importantes en estos dos centros. En 1958 y 1970, la modificación de conducta debido a su éxito, empiezan también sobre todo en la implantación en el lenguaje, en el retraso mental, en el autismo, en la delincuencia, al igual de problemas en el aula y trastornos de conducta en niños normales, se desarrollan nuevas técnicas como la economía de fichas y se mejoran los procedimientos existentes. La desensibilización sistemática se analiza en sus componentes, se contrasta su eficacia y se crean variaciones de esta desensibilización sistemática. También se desarrollan técnicas de entrenamiento en aserción y habilidades sociales, inundación
y prevención de respuestas y se mejoran las técnicas de alivio de aversión y técnicas reversivas. Como características principales en este periodo, podemos decir que hay un énfasis en sucesos y conductas observables para trabajar las conductas desadaptativas directamente en lugar de supuestos procesos patológicos subyacentes. Es decir, que se va dejando de lado el psicoanálisis un poco. Hay una demostración de la sustitución de síntomas que ocurrían raramente y alguna vez sucedía. Se contribuyó a avalar más el enfoque de modificación de conducta. Y sobre todo hay un cambio en conductual en cuanto a con lo cuantificable, al objetivo, en lugar del testimonio del terapeuta del cliente, se convirtió en centros de estrategia de evaluación y tratamiento. Empezamos a evaluar la eficacia de las terapias. En los trastornos de conducta, pues empiezan a describirse las relaciones entre los estímulos, respuestas y consecuencias, que es la propuesta de Skinner y la propuesta de Pavloviana también. Es decir, se adopta el análisis funcional como base de la explicación de los problemas conductuales, la naturaleza ideográfica del análisis conductual y los tratamientos que hacen que se desarrolle la aplicación de diseños experimentales. También se da más importancia a la demostración objetiva de la efectividad y rentabilidad de los tratamientos. ¿Qué tratamiento para qué cliente, con qué clase de problemas y a qué costo? Esto es lo que se plantea en aquella época. Sobre todo lo que se buscaba era llegar al tratamiento ideal más eficaz y a menor costo posible. La extrapolación de las conclusiones extraídas del laboratorio se aplican al campo clínico y también hay programas de tratamiento y se desarrollan los modelos de trastorno en los que se aplican, que son muy simples y manejan pocas variables y los tratamientos tienen reducidos componentes. Sin embargo, en esta fase de aplicación, no tanto en el nivel teórico, sino hay momentos de una disociación entre la investigación básica en psicología y la aplicación de la modificación de conducta ya en un ambiente distinto. La aplicación de la psicología experimental pasa a centrarse en el aprendizaje y los modelos de condicionamiento para eh, incorporar los procesos cognitivos como la memoria, la percepción y la atención. Es decir, los modificadores de conducta están centrados en las demandas del trabajo aplicado sin prestar mucha atención a la investigación básica. Las aportaciones teóricas vienen dadas por los teóricos del aprendizaje social como Bandura, Canfer, Michel y Stats. Estos autores han trabajado de manera independiente y enfatizan la importancia de aspectos cognitivos, mediacionales y de personalidad en la explicación, sobre todo del comportamiento. Bandura añadió el aprendizaje observacional a los procesos de condicionamiento clásico y operante de las intervenciones y Canfer y Phillips distinguieron entre la terapia de intervención en la que la terapia tiene un control muy estricto de las variables relevantes, por ejemplo, en el caso de la economía de fichas, que viene a ser una aplicación directa de los principios derivados del aprendizaje animal, y la terapia de instigación, en el que la terapia tiene el control muy limitado del ambiente del cliente. El cliente aquí debe mediar el cambio, siendo el autocontrol un aspecto esencial en la terapia. A Canfer se le debe el énfasis en las técnicas de autocontrol y la autorregulación. Igualmente son desarrollos, digamos, del conductismo paradigmático y los repertorios básicos de la conducta de Stats y la crítica de los rasgos de personalidad llevada a cabo por Michel. En este periodo hay una proliferación de aplicaciones que comienzan a publicarse en revistas y aparecen los primeros manuales de modificación de conducta. Hay un intento por sistematizar un cuerpo de técnicas o procedimientos que habían disponibles hasta aquel entonces. Posteriormente, en los años 70 ya, se empieza a incorporar variables cognitivas en la explicación a los problemas comportamentales y también en el tratamiento.
Aquí empiezan a distinguir dos enfoques. Por un lado, el que considera los eventos internos como determinados por las mismas leyes del estímulo-respuesta que están manifiestas en la conducta. Así también, esta base propuesta por las técnicas del condicionamiento encubierto, de cautela, como cautela, em, empiezan a aparecer otros autores como Beck, de Zurilla y Goldfried, Meichenbaum y Mahoney, que consideran las cogniciones que tienen un rol causal en la conducta y no se explican exclusivamente por procesos de condicionamiento. Pelechano señala la distinción entre estos dos grupos como continuistas, aquellos que aplican el modelo de condicionamiento en la explicación y la modificación cognitiva, y rupturistas. Estos autores o a este movimiento que empieza a surgir, que empiezan a incluir modelos y técnicas cognitivas específicas, se le denomina por algunos autores la famosa revolución cognitiva, que para otros está mal denominada la revolución cognitiva. En el campo aplicado se empieza a utilizar procedimientos de intervención que incluyen técnicas o aspectos cognitivos como la inoculación del estrés, de Meichenbaum, la terapia racional emotiva de Ellis, la solución de problemas de Desurilla y Goldfriend y la terapia cognitiva de Beck. Aquí se enfatiza en el entrenamiento al cliente de habilidades de autocontrol para aumentar la generalización de las ganancias, así como dotarles de recursos para hacer frente a situaciones problemáticas nuevas. Aquí también se introducen algunas técnicas como la exposición en vivo con mayor frecuencia que la imaginación, así como la aplicación de entrenamiento en habilidades sociales más compleja. Es importante aquí señalar la aplicación de las técnicas de biofeedback que cobra mayor importancia, y también empieza a llevarse a cabo con mayor rigor las evaluaciones sobre la eficacia de las terapias. Más adelante vamos a ver cómo se va expandiendo la modificación de conducta a áreas no clínicas como el deporte, el control de la contaminación, el ámbito laboral, la educación. Las intervenciones se llevan a cabo de forma individual o grupal y hasta comunitarias. Aquí lo que más sobresale es en el campo de la salud y la enfermedad, donde se da lugar a la medicina conductual como un campo interdisciplinar, donde los psicólogos ejercen importantes función en el diagnóstico, prevención y tratamiento de los trastornos de salud. Aquí los programas de tratamiento se hacen más complejos y multicompetentes, integrando diversas técnicas al mismo tiempo que se aplican a patrones de conductas más globales y generalizados que en las décadas anteriores, como en depresión y obsesiones, y se enfatiza en el rol de la relación terapéutica entre el terapeuta y el cliente, y también en las habilidades del terapeuta. Además, se da importancia a las variables de personalidad y la explicación de los trastornos de los estilos atribucionales, los patrones de autorreforzamiento, la autoeficacia y los repertorios básicos de la conducta. Para ya los años 80 empiezan a consolidarse esto, y los programas de tratamiento ya están más estructurados. Hay un nivel de eficacia en los componentes en nivel macro, y hay una eficacia global. Se llevan a cabo también evaluaciones críticas sobre estas técnicas, que en la década anterior habían tenido bastante proliferación. Se insiste en adquirir un mejor conocimiento de su efectividad y sus procedimientos. A nivel teórico se cuestionan, por ejemplo, posiciones conductuales, sobre todo de la fundamentación de los modelos cognitivos que estaban imperantes en la época, y se ve la ausencia de definiciones operativas y de la circularidad de los conceptos, o gran parte de ellos también, así como el supuesto de la actividad cognitiva que determina los estados emocionales y la conducta motora sin excepción. Se reconoce la necesidad de incorporar las variables cognitivas en la evaluación y tratamiento que le permita mejorar los estudios de las intervenciones. Canfer y Hagerman insisten en considerar, de la misma manera que el inicio y el desarrollo de técnicas de modificación basadas en la psicología experimental del aprendizaje, la moderna psicología del procedimiento de información, y así fundamentar estrategias cognitivas innovadoras para el cambio conductual. Según ellos, la disociación creciente entre la psicología básica y la modificación de conducta, eh,
Se da porque entre los años 60 y 70, sobre todo cuando se empieza a abordar trastornos complejos como la depresión, donde se precisa el uso de variables cognitivas y se utilizan constructos y técnicas con escasa fundamentación teórica, alejados de la psicología experimental. Aquí, como ejemplo, nos ponían las distorsiones cognitivas, los esquemas, las creencias irracionales, y estos son justificados más por la experiencia clínica que por su base teórica. La fundamentación de la psicología experimental aportaría la solución a muchos de los problemas planteados. Sin embargo, hay una ausencia de esta base experimental en los métodos de intervención que se habían estado empleando, y su fundamentación es solamente de la experiencia clínica. Eh, ya esto hace como que pierda sus características básicas para estos autores, sobre todo por su fundamentación científica, que carece de fundamentación, ¿no? Asimismo, en los años 80 se lleva a cabo un estudio relativo a las variables que afectan a la eficacia de las intervenciones, así como el fracaso de intervenciones y sus causas. Se mejora las técnicas de reducción de la ansiedad y se reincorpora al enfoque de técnicas de hipnosis como las técnicas de biofeedback, y se enfatiza en la fundamentación teórica adecuada de las técnicas empleadas, como en el establecimiento de modelos explicativos de los trastornos que guíen la evaluación y la intervención de forma eficaz, dando importancia progresiva a los aspectos ambientales que se llevan a cabo, sobre todo en los programas de tratamiento. Se empiezan a preparar la generalización al ambiente habitual del cliente y la puesta en marcha del propio ambiente, la política de desinstitucionalización psiquiátrica. También empiezan aquí a ver la compatibilidad de tratamiento psicofarmacológico y conductual en determinados problemas. Así también se va dando importancia a la habilidad del terapeuta en las relaciones mm, terapéuticas, sobre todo en la relación cliente-terapeuta, y se pone énfasis en el papel activo del sujeto, y también en el aprendizaje de habilidades de autorregulación que permita el mantenimiento de las ganancias en distintas situaciones consideradas esenciales. Así como en este periodo hay variables organísmicas, también se trabaja conceptos como predisposición psicofisiológica y psicológica, variables de autorregulación y de personalidad. Aquí la expansión de la modificación de conducta se da en las áreas de salud, tanto en el nivel mental como de trastornos psicofisiológicos o físicos, institucionales. Se va hasta las prisiones, los geriátricos, hospitales, laborales, deportivas, ambientales y comunitarias. En cuanto a las características de la modificación de conducta, bueno, aquí la siguiente etapa de las terapias de modificación de conducta empiezan a surgir como en un intento de volver hacia la primera ola de terapias, sobre todo a las propuestas de estímulo-respuesta y, y, el- y consecuente de la conducta de Skinner. Se empieza a desarrollar una nueva propuesta de terapias, sobre todo mejorando, incorporando elementos contextualistas que venían sobre todo de una filosofía oriental, como es en el caso de mindfulness, y también el tema el, de las variables contextuales que afectan a la conducta, y empiezan a surgir una nueva ola en cuanto a terapias de modificación de conducta, considerada la tercera ola. Con ellas, sin desconocer el éxito que han tenido las terapias de primera y segunda generación, empiezan a aparecer las terapias de tercera generación, donde se va a poder visualizar la psicoterapia analítico funcional, que en la actualidad ya tiene una
adaptación sería, y la terapia de aceptación y compromiso serían las dos que aparecen, bueno, aparecen otras más que vamos a ir viendo. Sin embargo, estas dos terminan en la actualidad por fusionarse. Hay una propuesta de fusión llamada eh, eh, FACT, que es la fusión de la psicoterapia analítica funcional y la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, en este proceso de tercera generación, lo que se incorporan son las variables contextuales al análisis de modificación de conducta. Surgen tecnologías como la psicoterapia analítico-funcional, la terapia de aceptación y compromiso. También en cuanto a los trastornos límite de personalidad, surge una terapia propuesta por Linehan como una terapia mm, bastante eficaz, la terapia dialéctico-conductual. Se empieza a aplicar mindfulness, sobre todo en ambientes de estrés, y se desarrolla también la terapia de inoculación del estrés, se le mejora con mindfulness. Y también empezamos a trabajar incorporando tecnologías como la realidad virtual para las técnicas de exposición en realidad virtual. Se desarrolla también para trabajar el trauma el MDR, el EMDR. También en esta tercera generación se van incorporando técnicas que vienen de la psicología positiva, que buscan valorar los aspectos positivos de las personas para incorporarlos eh, y complementar las terapias. También se desarrollan algunas tecnologías para la depresión, sobre todo. Y en el caso de conductas suicidas, pues Lina Han desarrolla el LRAM, no específicamente para este trastorno, pero se extrapola esta tecnología de la DBT para aplicar ciertos componentes en lo que respecta a la depresión. Luego en la cuarta ola, que estamos todavía en el nacimiento de esta cuarta ola, lo que se consiste es en incorporar el mindfulness o las técnicas de mindfulness a las terapias de primera y segunda generación para mejorar su eficacia, así como desarrollar y mejorar las propuestas terapéuticas que han existido hasta la época. En cuanto a rasgos que podemos decir como que caracterizan a la modificación de conducta son los procedimientos, primero, los procedimientos y técnicas que deben estar adecuadamente fundamentados, con una buena fundamentación científica. Aquí en el material vamos a ver que nos cita la fundamentación experimental de la psicología, empleando técnicas de investigación y psicología experimental. También la conducta normal y anormal se rigen por los mismos principios de que ambos tipos de conducta se aprenden y desaprenden en las condiciones del medio social. Hay influencia de factores genéticos, constitucionales y de predisposición, y se comprueba la presencia como considerado como base estructural, que operan variables de aprendizaje y determinación de conducta. También se incorpora como limitaciones de la conducta que se deben a causas orgánicas que serán objeto de intervención conductual en función de aspectos que dependan del aprendizaje. El objetivo de la intervención es la modificación y eliminación de comportamientos desadaptados, sustituyéndolos por otros adaptados, esto hasta la segunda generación. En la tercera generación se considera que hay aspectos que no necesariamente se tienen que modificar y que la forma en cómo uno interpreta este evento puede ser necesario considerar el contexto y en ese contexto habrán determinados comportamientos que no o determinadas conductas que no se deban eliminar. El propósito de los tratamientos es producir un cambio conductual observable y medible. El eje central en la primera y segunda generación es modificar la conducta como tal, y en la tercera generación ya se cambia el concepto como que el cliente tenga una vida significativa que valga la pena vivirla.
También no solo se trabaja la conducta observable y medible, directa o indirectamente, en base a las áreas motoras, fisiológica y cognitiva, sino que hay una propuesta de Hayes también de manejar el tema de la conducta verbal. Sin embargo, también hay que reconocer que Skinner en su publicación respecto a la conducta verbal también hace un hincapié en que la forma en cómo nosotros manejamos el significado de estas conductas verbales tienen mucho que ver en nuestro estado psicológico. También se maneja una interdependencia entre evaluación y tratamiento. El establecimiento de objetivos y planificación de tratamientos depende del análisis conductual. La evaluación de los resultados obtenidos determinará si se continúa con el tratamiento o se reformula el programa. Asimismo, como se ve como la necesidad de especificar de forma objetiva, clara y precisa y estructurar los objetivos, el tratamiento, el contexto de aplicación y los métodos para evaluar la eficacia. Se centran sobre todo en la eficacia de los procedimientos de evaluación y surge otras novedosas formas de llamarla esto. También aquí se llevan a cabo constantemente investigaciones para ver la eficacia de estos tratamientos y se desarrollan enfoques centrados en el aquí y el ahora, con énfasis en las determinantes actuales del comportamiento. La historia pasada es relevante en la medida que se informa de la variable e influye en la conducta presente. Si no hay influencia en la conducta presente, no se considera. También hay evaluaciones de tratamiento, deben estar adaptados a cualquier tipo de problemas y hay características únicas en cada caso y un contexto que se aplica a nivel individual y a nivel grupal, sobre todo en las terapias de tercera generación. eh, Se centra bastante en cuanto al contexto y también en cuanto a centrarse en aspectos como el aquí y el ahora. En este resumen hemos visto el análisis más que concretamente histórico como tal, amplio de la psicología, es un recuerdo de los procesos de las terapias de modificación de conducta como tal. Pues tendríamos presente que a lo largo de la historia hay cuatro elementos principales que distinguir como el análisis conductual aplicado, el- la conduc- eh, la conductista mediacional, el aprendizaje social y el cognitivo conductual. Son esas orientaciones que marcaron la historia y actualmente las contextuales, el contexto en el que se pone énfasis. Como algunas características que podríamos decir de relieve, pues se busca la fundamentación en la psicología experimental y que la aplicación no sea solo en el ámbito clínico, sino en todos los ámbitos donde la psicología interviene y que se adapten procesos y tratamientos para en estas áreas específicas. También hay una insistencia en la evaluación objetiva de la eficacia de los tratamientos y del paciente y se pone énfasis en la instauración de repertorios conductuales. Em, Esto en cuanto a temas de la historia. Y así vamos a ir viendo a lo largo